Estamos estudiando las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en los sistemas masa-resorte, más específicamente en el movimiento armónico simple o también movimiento no amortiguado, es decir, que no hay presencia de fuerzas amortiguadoras en el movimiento. En este problema se nos dice que hay una masa que pesa 64 libras. Vamos a ilustrarlo. Acá tenemos un resorte inicialmente y a este resorte, al extremo del resorte, se le ata una masa que produce un estiramiento en el resorte, un cuerpo de masa M, y este cuerpo de masa M produce un estiramiento en el resorte. Aquí aparecen dos fuerzas, si estamos considerando que no hay fuerzas amortiguadoras, aparecen únicamente dos fuerzas. Las fuerzas que aparecen aquí en este caso serían las siguientes. Una fuerza de restitución del resorte, que es contraria a la fuerza del peso. Recordemos que el peso es una fuerza que va en dirección hacia abajo y esa fuerza la denotamos por W aquí, M por G sería, y lleva esta dirección. Y una fuerza restauradora del resorte que está dada por la ley de Hooke como S o K por S. K por S, donde K es la constante de restitución del resorte. Y es contraria a la fuerza ejercida por el peso. No se están considerando fuerzas restauradoras en el sistema. En este instante, entonces, estas dos fuerzas se equilibran y vamos a tener que la masa por la gravedad menos K por S es igual a 0. Bien, si este cuerpo dice que aquí se estira, el resorte lo estira 0.32 pies, es decir, vamos a anotar ese estiramiento o la elongación del resorte S como 0.32 pies. Bien, esta fuerza dice que es de 64 libras, nos dice, produce este estiramiento. Bien, dice que la masa inicialmente se libera desde un punto que está a 8 pulgadas por encima de la posición de equilibrio, es decir, que este cuerpo se libera, se lleva a un punto que está de la posición de equilibrio, denotémosla con X igual 0. Y el cuerpo se libera desde un punto que está a 8 pulgadas por encima de la posición de equilibrio, es decir, que la posición inicial sería aquí igual a 8 pulgadas. Bien, es importante aquí notar lo siguiente. Como el cuerpo se encuentra en una posición por encima de la posición de equilibrio, eso lo vamos a denotar con el signo menos. No quiere decir que la distancia sea negativa, sino para expresar que el cuerpo se encuentra a 8 pulgadas por encima de la posición de equilibrio, lo notamos con el signo menos. Si el cuerpo hubiese estado bajo de la posición de equilibrio, es decir, por acá, el cuerpo hubiese estado por acá, entonces 8 pulgadas, para indicar que está debajo de la posición de equilibrio, lo vamos a indicar con signo más. Bien, entonces vamos a anotar los datos que tenemos. Acá nos piden cuál es la ecuación diferencial del movimiento. Entonces, la ecuación diferencial del movimiento está dada por esta expresión, m, o esta ecuación diferencial, m segunda derivada de x respecto al tiempo más k por x igual 0. Bien, pero hay unos datos que nos dan. Los datos, pues esta es la ecuación que queremos encontrar. Los datos que tenemos son, tenemos el peso del cuerpo,
este peso que está aquí, no es, aquí dice 64 libras, pero esas son 64 libras fuerza, no es una unidad de masa, sino es una unidad de fuerza. La fuerza se expresa en newton, pero también se puede expresar en libras fuerza. Entonces tenemos que el peso es de 64 libras, eso es libra fuerza. Además de esto, produce un estiramiento de 0,32 pies, es decir, que tengo que S es igual 0,32 pies. Y vamos a hacer lo siguiente, dado que estas unidades están dadas en pulgadas, vamos a expresarlas en pies. Entonces tenemos que la condición inicial es X de 0, X va a representar la posición del cuerpo, X de 0 igual 8 pulgadas. Pero ya sabemos que una pulgada es un doceavo pie, o sea, podemos dividir aquí entre esta pulgada, la podemos dividir entre 12 y vamos a tener pies, es decir, hacemos esa conversión, 8 dividido entre 12, pies, no olvidemos que es negativo, menos, es negativo menos porque se encuentra por encima de la posición de equilibrio y simplificando estos términos, es decir, cuarta podemos sacar, nos queda que es menos 2 tercios, cuarta de 12, 3 tercios, pies. Aquí dividimos entre 12, 12 pies. Bien, una pulgada es igual en este caso a 1 sobre 12 pies. Ok. Entonces ya tenemos esa conversión, pero por otro lado, ¿qué otro datico tenemos? Bueno, ya tenemos todo. Tenemos la velocidad. Como una vez dice que se libera desde un punto que está a 8 pulgadas por encima de la posición de equilibrio con una velocidad descendente hacia abajo. La velocidad es, en este caso, la derivada x' de 0 igual descendente sería 5 pies sobre segundo. Aclaramos lo siguiente. Esta velocidad, por ser descendente hacia abajo, la consideramos positiva. Recordemos aquí un poco. El peso es una fuerza que va en dirección hacia abajo. Esta fuerza va en dirección hacia abajo. Entonces, la velocidad va también en dirección descendente hacia abajo, hacia la dirección en la cual actúa la fuerza, entonces la consideramos positiva. Si aquí la velocidad fuera, en vez de descendente, ascendente hacia arriba, eso lo vamos a indicar con signo menos. Si es hacia arriba, la dirección de la velocidad es hacia arriba, la consideramos con signo menos. Bien, entonces ya tenemos todos los datos. Ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hallar las constantes M y K. M y K. Entonces vamos a decir, hallamos la masa del cuerpo. Hallamos la masa del cuerpo. Tenemos que el peso del cuerpo es 64 libras fuerza. Ya habíamos dicho que esta es libra fuerza, no es una unidad de masa. Bien, pero sabemos que el peso está dado por M por la gravedad igual 64 libras. Entonces tenemos que M es igual a 64 libras por la gravedad, pero sabemos que la gravedad es 64 libras y gravedad es 32 pies sobre segundo cuadrado. Bueno, podemos hacer esto, 64 entre 32, eso es 2 libras segundo cuadrado dividido entre pies. Bien, las unidades de la masa dependen del sistema de unidades de medida donde se esté trabajando. La masa también sabemos que tiene
se puede expresar en kilogramos, en gramos, en fin, pero también se puede expresar con estas unidades. Estas unidades que están aquí, libras, segundo cuadrado, pies, se le llama SLU, un SLU, una masa que tiene 2 SLU. Un SLU, eso se puede buscar en las tablas para convertir SLU a kilogramos, es aproximadamente 14 kilos y algo, pero eso se puede buscar con más precisión. Un SLU corresponde a 14 kilos, pero se puede buscar con mayor precisión eso en las tablas. Bien, por ahora vamos a decir que esto es un SLU. Ok, ya hallamos la constante M. Vamos a hallar la constante de restitución del resorte. Voy a borrar esta parte por acá. Ya tenemos los datos. Bueno, yo voy a borrar esta condición acá. Y vamos a hallar. Entonces, por acá tengo esta condición. La condición de que la condición inicial, es esta, menos 2/3 pies. Y también la velocidad, que es igual 5 pies sobre segundo. Ok, bueno, volvemos esto. Vamos a hallamos vamos a hallar K. Entonces, por la ley de Hooke tenemos que la fuerza restauradora del resorte o de restitución del resorte es K por S. K por el estiramiento del resorte. Pero realmente ahí es una condición de equilibrio, es decir, se coloca el peso atado al resorte, llega un momento en que se equilibra con esta fuerza restauradora y el peso que tenemos, la fuerza que tenemos es el peso del resorte, o sea que esto es K por S. Estas dos fuerzas realmente se equilibran, pero a mí me están dando esta fuerza que es 64 libras K por S, pero S es el estiramiento, este que está aquí, 0.32 pies, bueno, por K, la S la tenemos. Y entonces despejando, ¿qué tenemos? Tenemos que la constante de restitución del resorte es 64 libras sobre 0.32 pies, despejando K. Bien, que entre otras cosas, pues podemos escribir esto como 64 libras dividido entre, ¿qué será? Vamos a decir 0,32, lo podemos escribir como 32 entre 100. Y bueno, esto es pies. Bien, entonces tenemos como línea principal esta, es igual a tener lo siguiente, este 100 multiplicaría 62 dividido entre 32. O sea que podemos decir 62 entre 32 es 2. 62 entre 32 es 2, si lo multiplicamos ese 2 por 100, entonces vamos a tener que es 200. 200 libras, pies. Bien. Pies. ¿Cuánto nos da la constante? 200 libras, pies. Es decir, que la ecuación diferencial que rige este movimiento es la siguiente. Vamos a escribirla acá. La ecuación diferencial es esta. Solución a esa pregunta o respuesta a esa pregunta es, dado que esta M ya la tenemos, M ya la tenemos, nos dio 2. SLUP no le escribimos unidades, segunda derivada de X respecto al tiempo, más la constante de restitución del resorte, que en este caso es 200, X igual a 0. Si dividimos entre 2, entonces vamos a tener que esto es segunda derivada de X respecto al tiempo más 100
x igual 0. ¿Con qué condiciones? Con las condiciones, la posición inicial es menos 2 tercios pies. Ya habíamos dicho el por qué el signo negativo, y es porque se encuentra por encima de la posición de equilibrio. Eso significa ese menos. No quiere decir que la distancia sea negativa. Y la velocidad es la derivada. La derivada, que es 5 pies sobre segundo. 5 pies sobre segundo. El hecho de que la tomemos positiva es porque es una velocidad descendente. Descendente. En el problema siempre se van a presentar los números, o sea, el signo menos va a estar indicado por esta palabra. Si es descendente, es hacia abajo, la velocidad es positiva. Y si es ascendente, si se dice ascendente, aunque aquí esté un 5, aquí deberíamos tener menos. Bien, entonces, esta es la ecuación diferencial que rige ese movimiento. Otra pregunta que podemos hacer es, ¿cuál es la función que describe este movimiento? Entonces tenemos que resolver esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales y hallar esa función. Eso lo invito a que lo haga. Resolver esta ecuación diferencial, encontrar la función que describe este movimiento. Otra variación que puede hacer es cambiando estos datos. ¿Cuál sería la ecuación diferencial entonces si la masa se libera de un punto que está a 8 pulgadas bajo de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente? Entonces las condiciones aquí van a cambiar. Bueno, en el próximo video seguimos estudiando esta ecuación, es decir, vamos a mirar cómo resolvemos esta ecuación. Hay dos formas de hacer esto y lo vemos en el próximo video.